El visitante misterioso. De Richard Austin Freeman. Así que, dijo Thorndyke, mirándome pensativo, eres ya un médico de pleno derecho con consulta propia. ¿Cómo pasan los años? Parece que fue hace apenas unos días que eras estudiante, y me mirabas boquiabierto desde el primer banco del auditorio. ¿De veras me quedé boquiabierto? Pregunté incrédulo. Uso la palabra metafóricamente, dijo Thorndyke, para denotar una atención ostentosa. Siempre tomaste mis conferencias muy en serio. ¿Puedo preguntarte si alguna vez te han sido útiles en tu práctica? No puedo decir que haya tenido experiencias médico-legales muy emocionantes en mi carrera. Pero eso me recuerda que hay un pequeño asunto del que quería hablarte. No me interesa demasiado, desde el punto de vista médico, solo quería tu consejo. Se trata de un paciente mío, un hombre llamado Crofton, que ha desaparecido de forma bastante inexplicable. ¿Y a eso le llamas un caso sin interés médico-legal? Preguntó Thorndyke. Bueno, por el momento no hay nada concreto. Simplemente se fue de vacaciones, y no se ha comunicado con su familia ni amigos últimamente. Eso es todo. Lo que me inquieta un poco es que ha presentado una desviación de sus hábitos habituales, pues generalmente escribe con bastante regularidad, aunque este dato tampoco es demasiado significativo, dada su personalidad. Es marcadamente neurótico, y su historia familiar no es en absoluto la que uno desearía. Es un boceto admirable, Jervis, dijo Thorndyke, pero le faltan detalles. Veamos una imagen a tamaño real. Muy bien, dije, pero no dejes que te aburra con este asunto. Para empezar, Crafton es un tipo nervioso, siempre preocupado por asuntos de dinero, y últimamente esta tendencia ha ido a peor. Se inquietó bastante con su situación financiera, sentía que iba camino de la bancarrota y no podía quitárselo de la cabeza. Todo eran tonterías. Soy más o menos amigo de la familia, y sé que no había nada de qué preocuparse. La señora Crofton me aseguró que, aunque estaban un poco apurados, podrían sobrevivir tranquilamente. Como parecía que su angustia empeoraba cada vez más, le aconsejé que se marchara unos días, para cambiar de aires y relajarse. Le sugerí que se alojara en una pensión, donde pudiera conocer gente nueva con la que distraerse. En lugar de eso, optó por ir a un bungalow que tiene en Sisalter, cerca de Whitstable, y que alquila durante la temporada. Dijo que prefería estar solo, y pasar el tiempo bañándose en el mar y paseando por el campo. Esa decisión suya no me hizo mucha gracia, pues, en su estado de ansiedad, la soledad era lo último que le hubiera recomendado. Su familia presenta un largo historial de melancolía, y algunos desagradables rumores de suicidio. Por ello, no me gustaba nada que estuviera solo. Sin embargo, otro amigo de la familia, hermano de la señora Crofton, un tal Ambrose, se ofreció a ir a pasar un fin de semana con él, y alguna tarde libre entre semana, cuando le fuera posible. Así que se fue con Ambrose, el viernes 16 de junio, y durante un tiempo todo fue bien. Parecía estar mejorando de salud y ánimo, y escribió a su esposa regularmente, 2 o 3 veces por semana. Ambrose le visitaba siempre que podía para animarlo, y la última vez, trajo la noticia de que Crofton pensaba mudarse a Margate, para un nuevo cambio. Así que, por supuesto, Ambrose no volvió a ir al bungalow para visitarle. Bueno, a su debido tiempo, llegó una carta de Margate. Había sido escrita en el bungalow, pero el matasellos era de Margate, y tenía la misma fecha, el 16 de julio, que la carta misma. La tengo conmigo. La señora Crofton me la envió para que la viera, y aún no la he devuelto. Pero no hay nada de interés en ella, salvo que decía que iba a Margate, en el próximo tren, y que volvería a escribir, cuando encontrara alojamiento allí. Eso fue lo último que se supo de él. Nunca escribió, y no se sabe nada de sus movimientos, salvo que salió de Sisalter y llegó a Margate. Esta es la carta. Se la entregué a Thorndyke, quien le echó un vistazo, y luego la dejó sobre la mesa, para examinarla más tarde. ¿Se ha hecho alguna investigación?, preguntó. Sí, su fotografía ha sido enviada a la policía de Margate, pero, bueno, ya sabes cómo es Margate en julio. Miles de desconocidos entran y salen a diario.
Es inútil buscarlo entre tanta gente, y es muy posible que ya no esté. Pero su desaparición es de lo más inoportuna, pues acaba de recibir un gran legado, de una anciana pariente, y como es natural, la señora Crofton está desesperada por hacérselo saber. Se trata de unas 30.000 libras. ¿Esperaban esta herencia?, preguntó Thorndyke. No, los Crofton no sabían nada al respecto. No sabían que la anciana, la señorita Schuyler, había hecho testamento, ni que tenía mucho que dejar, y no sabían que era probable que muriera pronto, ni siquiera que estuviera enferma. Lo cual es bastante extraño, pues llevaba enferma hacía unos meses, y se sabía que no podría recuperarse. ¿Cuándo murió? La señorita Schuyler falleció el 13 de julio. Thorndyke arqueó las cejas. Solo 3 días antes de la fecha de esta carta, comentó. Así que si no reaparece, esta carta será la única prueba de que la sobrevivió. Es un documento importante. No es tan importante como parece, dije. El testamento de la señorita Schuyler estipula que si Crofton falleciera antes que ella, el legado pasará a su esposa. Así que, viva o no, el legado está a salvo. Pero debemos esperar que esté vivo, aunque debo confesar que me preocupa un poco su situación. Thorndyke reflexionó un rato sobre esta afirmación. Finalmente preguntó: ¿sabe si Crofton ha hecho testamento? Sí, lo ha hecho, respondí, hace poco. Fui uno de los testigos, y lo leí a petición de Crofton. Estaba lleno de la típica palabrería legal, pero puedo resumírtelo en pocas palabras. Le deja prácticamente todo a su esposa, pero, curiosamente, enumera los bienes que le lega, específicamente, artículo por artículo. Supongo que lo redactó el abogado, ¿no? Sí, otro amigo de la familia, llamado Jobson, que además es el albacea y legatario residual, es decir, él hereda el resto de patrimonio que no figura en la relación de bienes del testamento. Thorndyke asintió, y volvió a sumirse en una profunda reflexión. Sin dejar de meditar, tomó la carta, y mientras la inspeccionaba, lo observé con curiosidad, no sin cierta diversión secreta. Primero examinó el sobre, por delante y por detrás. Luego sacó del bolsillo una potente lupa Coddington, y con ella examinó la solapa y el matasellos. Después, extrajo la carta, la sostuvo a contraluz, la leyó de principio a fin, y finalmente, examinó varias partes de la escritura a través de la lupa. Bueno, pregunté con una sonrisa irreverente, creo que le ha extraído hasta la última gota de significado. Él sonrió, mientras guardaba su lente, y me devolvió la carta. Como esto podría tener que presentarse como prueba de supervivencia, dijo, mejor que se guarde en un lugar seguro. Veo que, en su carta, Crofton habla de regresar más tarde al bungalow. Supongo que se ha comprobado que no regresó allí, ¿no? No lo creo. Verás, estaban esperando a que escribiera. ¿Crees que alguien debería ir allí a comprobarlo? Hice una pausa, porque comencé a darme cuenta de que Thorndyke estaba adoptando una visión un tanto pesimista del caso. Mi querido Jervis, dijo, simplemente sigo tu sugerencia. He aquí, a un hombre con una predisposición hereditaria a la melancolía y al suicidio, que ha desaparecido repentinamente. Salió de una casa vacía, y anunció su intención de volver allí más tarde. Como esa casa es el único lugar conocido donde se le podía buscar, es obvio que debería haber sido examinada. E incluso si nunca regresó, la casa podría contener algunas pistas sobre su paradero actual. Esta última frase me dio una idea que me daba un poco de miedo abordar. Lo que era una pista para Thorndyke podía carecer por completo de significado para una persona común. Finalmente, dije con cautela: iría yo mismo, si me sintiera capaz. Mañana es sábado, y podría conseguir que un colega se encargara de mi consulta. No tengo mucho que hacer ahora mismo. Pero cuando hablas de pistas, y cuando recuerdo lo inútil que fui la última vez, preferiría que pudieras echar un vistazo. Para mi sorpresa, asintió casi con entusiasmo. ¿Por qué no?, dijo. Es fin de semana, y supongo que podemos alojarnos en el bungalow y disfrutar de unas pequeñas vacaciones. Y sin duda, hay puntos interesantes en el caso. Vayamos mañana.
podemos comer en el tren y tener la tarde libre. Será mejor que consigas una llave de la señora Crofton, o si no la tiene, una autorización para visitar la casa. Podríamos necesitarla, si tenemos que entrar sin llave. Y vamos solos, por supuesto. Asentí con alegría. No es que tuviera ninguna expectativa sobre lo que pudiéramos descubrir en nuestra inspección. Pero algo en la actitud de Thorndyke me dio la impresión de que había extraído de mi relato del caso una pista de importancia que a mí no me resultaba evidente. Al día siguiente, tomamos el tren hacia Whitstable y llegamos a primera hora de la tarde. Desde allí, fuimos caminando hasta Sisalter, donde se encontraba el bungalow, donde se había alojado Crofton. El bungalow se alzaba en un terreno accidentado, un poco detrás del malecón, por el que caminamos desde Whitstable, pasando por un astillero. Había uno o dos bungalows más adyacentes, pero a una distancia considerable, y los observamos al acercarnos, para distinguir los nombres pintados en las puertas. Probablemente sea esa, dijo Thorndyke, señalando una pequeña construcción, rodeada por una cerca de madera, y provista, como las demás, de una caseta de baño, justo por encima de la línea de pleamar. Su aspecto solitario y desierto, y las persianas bajadas, respaldaron su opinión, y cuando llegamos a la puerta, el nombre Middlewick, pintado en ella, zanjó la cuestión. La siguiente pregunta es, dije, ¿cómo vamos a entrar? La puerta está cerrada, y no hay timbre. ¿Vale la pena golpear la cerca? Yo no haría eso, respondió Thorndyke. El lugar está casi seguro vacío, o la puerta no estaría cerrada. Como la señora Crofton no tenía copia de la llave, tendremos que trepar, a menos que haya una puerta trasera sin llave. Así que, cuanto menos ruido hagamos, mejor. Caminamos alrededor del recinto, pero no había otra puerta, ni tampoco ningún árbol u otra cubierta, que pudiera disimular nuestros sospechosos procedimientos. No hay nada que hacer, Jervis, dijo Thorndyke, así que allá vamos. Dejó su maleta de lona verde en el suelo, se agarró a la parte superior de la valla con ambas manos, y saltó al otro lado. Recogí la maleta y se la entregué, y tras echar un vistazo rápido a mi alrededor, le seguí. Bueno, dije, ya estamos. Y ahora, ¿cómo entramos en la casa? Tendremos que forzar una cerradura, si no hay ninguna puerta abierta, o entrar por una ventana. Echemos un vistazo. Dimos la vuelta a la casa hasta la puerta trasera, pero la encontramos no solo cerrada, sino asegurada con cerrojos, como Thorndyke comprobó con su navaja. Todas las ventanas eran abatibles, y estaban cerradas con sus respectivos pestillos. Lo mejor será que lo intentemos por la puerta principal, dijo Thorndyke. Crofton no pudo cerrar con pestillo la puerta, tras haber abandonado la casa, a menos que haya salido por la chimenea. Pero creo que mi artilugio para abrir cerraduras podrá con una normal. Mientras hablaba, volvimos a la entrada de la casa, y sacó del bolsillo una especie de pequeña ganzúa. La cerradura parecía sencilla, pues al segundo intento se descorrió el cerrojo, y al girar la manija, la puerta se abrió. Por precaución, grité preguntando si había alguien en la casa, y al no obtener respuesta, entramos directamente a la sala, ya que no había recibidor ni vestíbulo. A un par de pasos del umbral, nos detuvimos para observar la habitación, y el aspecto del lugar me produjo una vaga sensación de incomodidad. Aunque era aún temprano, y la tarde luminosa, la habitación estaba casi completamente a oscuras, pues no solo estaban bajadas las persianas, sino también las cortinas corridas. Parece, dije, mirando con ojos todavía deslumbrados por el sol, el oscuro y sombrío apartamento, como si se hubiera ido de noche. No habría corrido las cortinas durante el día. Uno pensaría que no, asintió Thorndyke, pero no podemos estar seguros. Se acercó a la ventana delantera, descorrió las cortinas y subió la persiana, dejando a descubierto una media cortina de sarga verde en la parte inferior. Mientras la brillante luz del día inundaba la habitación, permaneció de espaldas a la ventana, mirando a su alrededor con profunda atención, recorriendo lentamente con la mirada las paredes, los muebles y, sobre todo, el suelo. Al instante se agachó para recoger una cerilla corta, que estaba justo debajo de la mesa, frente a la puerta, y mientras la observaba pensativo, señaló un par de manchas de grasa de vela en el linóleo,
cerca de la mesa. Luego miró la repisa de la chimenea, y a continuación, un cenicero que había sobre la mesa. Son solo discrepancias insignificantes, dijo, pero vale la pena mencionarlas. Como verás, continuó en respuesta a mi mirada inquisitiva, esta habitación está impecablemente ordenada. Todo parece estar en su lugar. La caja de cerillas, por ejemplo, tiene su receptáculo fijo, sobre la repisa de la chimenea, y hay un cuenco para las cerillas quemadas, de uso regular, como lo demuestra su contenido. Sin embargo, hay una cerilla quemada tirada en el suelo, aunque el cuenco está a mano sobre la mesa. Y la cerilla, como verás, no es del mismo tipo que las de la caja sobre la repisa, ni es tampoco como las cerillas quemadas del cuenco, que evidentemente provienen también de la caja. Pero si miras dentro del cuenco, continuó, recogiéndolo, verás dos cerillas quemadas del mismo tipo, una consumida bastante poco y la otra solo a medias. La sugerencia es bastante obvia, pero, como digo, hay una ligera discrepancia. No sé, dije, si la sugerencia o la discrepancia son muy obvias para mí. Se acercó a la repisa de la chimenea y sacó la caja de cerillas de su estuche. Mira, dijo al abrirla, esta caja está casi llena. Tiene un lugar asignado, y allí estaba. Encontramos una cerilla pequeña, quemada por completo, debajo de la mesa frente a la puerta, y dos más en el cuenco bajo la lámpara. Una deducción razonable es que alguien entró en la oscuridad y encendió una cerilla al entrar. Esa cerilla debió de salir de una caja que traía en el bolsillo. Se quemó y encendió otra, que también se quemó mientras avanzaba, y encendió una tercera para encender la lámpara. Pero si esa persona era Crofton, ¿por qué necesitaba encender una cerilla para iluminar la habitación, cuando la caja de cerillas estaba en su lugar habitual? ¿Y por qué tiró la cerilla al suelo? ¿Quieres decir que la sugerencia es que la persona no era Crofton, y creo que tienes razón? Crofton no lleva cerillas en el bolsillo. Usa vestas de cera, y las lleva en un estuche de plata. Podría haber sido Ambrose, sugirió Thorndyke. No lo creo, dije. Ambrose usa un encendedor de gasolina. Thorndyke asintió. Puede que no signifique nada, dijo, pero ofrece una sugerencia. ¿Te parece bien que revisemos el resto del bungalow? Se detuvo un momento, para echar un vistazo a un pequeño llavero en la pared, del que colgaban una o dos llaves, cada una identificada por una pequeña etiqueta de marfil y por el nombre escrito debajo. Luego, abrió una puerta en un rincón de la habitación. Como ésta daba a la cocina, la cerré, y abrí una contigua, que daba acceso a un dormitorio. Probablemente, este sea el dormitorio adicional, comentó al entrar. Las persianas no están bajadas, y hay un aire general de pulcritud, que sugiere el orden de una habitación desocupada. Y la cama parece como si no se hubiera usado. Tras una atenta mirada a su alrededor, Thorndyke regresó a la sala, y se dirigió a la otra puerta que había en la estancia. Al abrirla, vimos una habitación casi a oscuras, con ambas ventanas cubiertas por gruesas cortinas de sarga. Bueno, observó, después de correr las cortinas y levantar las persianas. Aquí no hay mucho orden. La cama está muy mal hecha, y la manta está fuera de la colcha. Observó con atención la habitación, y en especial, la mesita de noche. Aquí hay más discrepancias, dijo. Hay dos candelabros, en uno de los cuales la vela se ha consumido por completo, dejando un fragmento de mecha. Hay 5 cerillas quemadas, 2 grandes, de la caja, a su lado, y 3 pequeñas, las cuales están casi totalmente consumidas. La segunda vela está muy gastada, y creo, la sacó del portalámparas, que se ha usado fuera del candelabro. Se ve que la grasa se ha escurrido hasta el fondo, y hay una huella clara de un pulgar, aparentemente izquierdo, hecha mientras la grasa estaba caliente. Luego, se observa en la mesa, la marca de un vaso que había contenido un líquido, que no era agua, pero no hay vaso. Sin embargo, puede ser una marca antigua, aunque parece reciente. No es propio de Crofton dejar una marca en la mesa, dije. Es un hombre muy escrupuloso. Será mejor que veamos si el vaso está en la cocina. Sí, asintió Thorndyke, pero me pregunto, ¿qué hacía con esa vela?
Parece que la sacó al exterior, ya que hay una mancha en el suelo de la sala, y como ves, hay una o dos manchas aquí. Se acercó a una cómoda, cerca de la puerta, y estaba mirando dentro de un cajón que había sacado, y que estaba lleno de ropa, cuando vi una leve sonrisa en su rostro. «Ven aquí, Jervis», dijo en voz baja, y echa un vistazo por la rendija de la puerta. Di la vuelta, y fijando la vista en la rendija, miré al otro lado de la sala, hacia la ventana del fondo. Por encima de la media cortina, pude distinguir la inconfundible punta de un casco de policía. A continuación, se oyó un ruido furtivo, proveniente de las inmediaciones de la cocina, como el de una navaja al abrir el pestillo de una ventana. Le siguió el sonido de una ventana al abrirse, y luego, el de una persona entrando sigilosamente. Finalmente, la puerta de la cocina se abrió suavemente, alguien cruzó la sala de puntillas, y apareció un corpulento sargento de policía, enmarcado en la puerta del dormitorio. «Buenas tardes, sargento», dijo Thorndyke, con una sonrisa genial. «Sí, eso está muy bien», fue la respuesta, «pero la pregunta es, ¿quién es usted y qué está haciendo en esta casa?» Thorndyke explicó brevemente quiénes éramos y el motivo de nuestra presencia allí, y cuando presentamos nuestras tarjetas y la autorización escrita de la señora Crofton, la rigidez profesional del sargento desapareció como por arte de magia. «No te preocupes, Tompkins», le gritó a otro agente invisible, «será mejor que cierres la ventana y salgas por la puerta principal». «Disculpen, caballeros», añadió, «pero el inquilino del bungalow de al lado vino en bicicleta y nos dio el chivatazo». Les observó a través de sus prismáticos y les vio forzar la cerradura de la puerta principal. «Tienen que admitir que fue un poco raro». Thorndyke lo admitió con una leve risita, y cruzamos la sala hacia la cocina. Allí, la presencia del sargento pareció inhibir los comentarios, pero noté que mi colega lanzó una mirada significativa a una sartén que reposaba sobre una estufa. La grasa coagulada en ella presentaba otra discrepancia, pues me costaba imaginar al quisquilloso Crofton yéndose y dejándola en ese estado. Al notar que no había ningún vaso sin lavar a la vista, seguí a mi amigo hasta la sala de estar, donde se detuvo, con la mirada fija en el llavero de la pared. «Bueno», comentó el sargento, «si alguna vez el señor Crofton regresó, está bastante claro que ya no está. Creo que ya han revisado todo el bungalow». «Todo, excepto la caseta de baño», respondió Thorndyke, y mientras hablaba, tomó la llave, así etiquetada, del llavero. El sargento rió suavemente. «No es muy probable que se haya alojado allí», dijo. «Aún así, no hay nada como ser minucioso. Pero fíjese, que se ha llevado la llave de la puerta principal y la del portón, así que podemos suponer que se ha marchado». «Es una inferencia razonable», admitió Thorndyke, «pero podemos completar nuestro estudio». Dicho esto, nos condujo hasta la puerta del jardín, donde sin rubor alguno, sacó de nuevo su ganzúa y la introdujo en la cerradura. «¡Vaya!», exclamó el sargento al oír el clic de la cerradura y abrir la puerta. «Es una herramienta curiosa, y además parece que se le da bastante bien. ¿Podría echarle un vistazo?». Lo observó con tanta atención y detenimiento, cuando Thorndyke se lo entregó, que sospeché que pretendía violar la patente. Para cuando terminó su inspección, estábamos al pie del terraplén, bajo el malecón, y Thorndyke había introducido la llave en la cerradura de la caseta de baño. Luego, giró la llave y empujó la puerta. El oficial retrocedió con un grito de asombro. Fue, ciertamente, un espectáculo sombrío lo que contemplamos. La cabaña era una pequeña construcción de unos 2 metros cuadrados, sin muebles ni enseres, salvo una o dos clavijas en lo alto de la pared. La única ventana, sin cristales, estaba cerrada con los postigos, y en el suelo desnudo del rincón más alejado, un hombre estaba sentado, recostado en la esquina, con la cabeza inclinada hacia adelante sobre el pecho. El hombre era sin duda Arthur Crofton. Eso lo podía decir con certeza, a pesar de los horribles cambios provocados por la muerte y el paso del tiempo. «Lleva muerto más de 2 semanas», dije, tras identificar el cuerpo. «Debió de haber regresado directamente de Margate, e hizo esto. Y ese, probablemente, sea el vaso que falta», concluí, señalando uno que estaba en el suelo, cerca de la mano derecha del cadáver. «Probablemente»,
tomó con él algún tipo de veneno. Eso parece, pero habrá que analizarlo, respondió Thorndyke, algo distraído. Había estado observando con atención el interior de la cabaña, y ahora comentó: me pregunto, ¿por qué no corrió el cerrojo, en lugar de encerrarse, y qué habrá sido de la llave? Debió de sacarla de la cerradura, y guardársela en el bolsillo. Miró interrogativamente al sargento, quien, al no tener más opción que captar la indirecta, avanzó con expresión de horrorizado disgusto, y procedió con mucho cuidado a explorar la ropa del muerto. «Aquí está», exclamó al fin, sacando del bolsillo del chaleco de Crofton una llave con una pequeña etiqueta de marfil. «Sí, es esta. Verá, está marcada como «casita de baño». Se lo entregó a Thorndyke, quien lo miró atentamente, e incluso con apariencia de sorpresa, y luego, sacando un lápiz de su bolsillo, escribió en la etiqueta: «encontrado en el cuerpo». «Lo primero», dijo, «es comprobar que encaja en la cerradura». «Por supuesto, debe encajar», dijo el sargento, «si Crofton se encerró con ella». «Sin duda», asintió Thorndyke, «pero esa es la cuestión. No se parece mucho a la otra». Sacó la llave que habíamos traído de la casa, y me la dio. Luego, probó la llave del bolsillo del muerto, pero no solo no giraba, sino que ni siquiera entraba en la cerradura. La indiferencia escéptica se desvaneció de repente del rostro del sargento. Tomó la llave de Thorndyke, tras haberla probado con el mismo resultado, se levantó, y miró a mi colega con los ojos muy abiertos. «Vaya», exclamó, «esto es un desastre. Es la llave equivocada». «Quizás haya otra llave en el cuerpo», dijo Thorndyke. «No es probable, pero más vale que se asegure». El sargento no se mostró reticente esta vez. Registró concienzudamente los bolsillos del muerto, y sacó un manojo de llaves. Pero todas eran bastante pequeñas, y ninguna se parecía, en lo más mínimo, a la de la puerta de la cabaña. Tampoco, como me di cuenta de inmediato, incluían las de la puerta del bungalow y la del jardín. Una vez más, el oficial se irguió, y miró fijamente a Thorndyke. «Hay algo bastante sospechoso en este asunto», dijo. «Sí», asintió Thorndyke. «La puerta estaba cerrada con llave, y como no lo estaba desde dentro, debió de estarlo desde fuera. Luego, esa llave, la llave equivocada, presumiblemente fue puesta en el bolsillo del difunto por otra persona. Y hay otros hechos sospechosos. Ha desaparecido un vaso de la mesita de noche, y hay otro aquí. Observé una o dos manchas de grasa de vela en el suelo, y parece que había una vela en ese rincón cerca de la puerta. Ahora no hay ninguna vela aquí, pero en el dormitorio hay una vela, que fue llevada sin candelero, y que, por cierto, tiene una excelente huella de un pulgar. Lo primero que haremos será tomar las huellas dactilares del difunto. ¿Te importaría traer mi maleta, Jervis?» Corrí de vuelta a la casa, sin que el caballero del bungalow contiguo me viera, y tras recoger el maletín, lo llevé a la cabaña. Al llegar, encontré a Thorndyke sosteniendo delicadamente el vaso, con su mano izquierda enguantada, mientras lo examinaba al trasluz, con la ayuda de su lupa. Me lo entregó y dijo: «Si observas esto con atención, Jervis, verás algo muy interesante. Hay huellas de 2 pulgares diferentes, ambos izquierdos, y por lo tanto de personas diferentes. Recordarás que el vaso estaba junto a la mano derecha del cuerpo, y que la mesa, que tenía la marca del vaso, estaba a la izquierda de la cama. Tras examinar las huellas dactilares, colocó el vaso cuidadosamente en el suelo y abrió su maletín de investigación, acondicionado como una especie de laboratorio portátil. De este sacó una cajita de latón, que contenía un tintero, un rodillo diminuto y unas tarjetas pequeñas, y usando la tapa de la caja como plancha de tinta, procedió metódicamente a tomar las huellas dactilares del difunto, anotando los datos en cada tarjeta. «No entiendo muy bien, ¿para qué necesitas las huellas de Crofton?», dije. «Las del otro hombre serían más acertadas». «Sin duda», respondió Thorndyke, «pero tenemos que demostrar que son de otro hombre, que no son de Crofton. Y ahí está esa huella en la vela. Es un punto muy importante que resolver, y como ya hemos terminado aquí, será mejor que lo resolvamos de inmediato». Cerró su maletín,
y tomando el vaso con la mano enguantada, regresó a la casa, seguido por el sargento y por mí, tras cerrar la puerta. Nos dirigimos directamente al dormitorio, donde Thorndyke desprendió la vela de su portalámparas, y con la ayuda de su lupa, la comparó cuidadosamente, con las 2 huellas dactilares de la tarjeta, y luego con el vaso. «Está perfectamente claro», dijo. «Es la marca de un pulgar izquierdo. Es totalmente distinta a la de Crofton, y parece ser idéntica a la extraña huella del vaso. De lo cual, parece deducirse, que el desconocido visitante de Crofton llevó la vela de esta habitación a la cabaña, y la trajo de vuelta. Pero, probablemente, la apagó antes de salir de la casa, y la volvió a encender en la cabaña. El sargento y yo examinamos la vela y el vaso, y entonces el primero preguntó: «Supongo que no tiene usted idea de quién puede ser esa huella. Por ejemplo, ¿no conoce a alguien que pudiera tener algún motivo para deshacerse del señor Crofton?» «Eso», respondió Thorndyke, «es más bien una cuestión para el jurado forense». «Así es», asintió el sargento, «pero no habrá mucha duda sobre el veredicto. Es un caso bastante claro de homicidio doloso». A esto, Thorndyke no respondió, excepto para dar algunas instrucciones sobre la custodia de la vela y el vaso. Como nuestras pequeñas vacaciones ahora eran evidentemente imposibles, nos despedimos del sargento, que ya tenía nuestras tarjetas, y regresamos a la estación. «Supongo», dije, «que tendremos que darle la noticia a la señora Crofton». «Eso no es asunto nuestro», respondió. «Podemos dejarlo en manos del abogado, o de Ambrose. Si conoces la dirección del abogado, podrías enviarle un telegrama para concertar una cita a las 8 de esta noche. No des más detalles. Simplemente di: encontrado Crofton, pero marca el telegrama como urgente, para que acuda a la cita». Al llegar a la estación, envié el telegrama, y poco después, anunciaron el tren a Londres. Resultó ser un tren lento, lo que nos dio tiempo de sobra para hablar del caso, y a mí, para reflexionar. Y de hecho, reflexioné bastante, pues me rondaba una pregunta incómoda, la misma que el sargento había planteado, y que Thorndyke obviamente había eludido. ¿Existía alguien que pudiera tener motivos para deshacerse de Crofton? Era una pregunta incómoda, teniendo en cuenta el gran legado que acababa de heredar, y las condiciones del testamento de la señorita Schuyler, que estipulaban expresamente que si Crofton fallecía antes que su esposa, el legado pasaría a ella. Ahora bien, Ambrose era hermano de la señora Crofton, y había estado solo en el bungalow con Crofton, y no se sabía de nadie más que hubiera estado allí. Medité sobre estos hechos con inquietud, y me habría gustado plantearle el caso a Thorndyke. Pero su reticencia, su evasiva a la pregunta del sargento, y su decisión de comunicarse con el abogado, en lugar de con la familia, mostraban con bastante claridad lo que tenía en mente, y que no deseaba discutir el asunto. A las 8 en punto, tras cenar en un restaurante, nos presentamos en casa del abogado, y nos condujeron al estudio, donde encontramos al señor Jobson, sentado a un escritorio. Miró a Thorndyke con cierta sorpresa, y una vez hechas las presentaciones, dijo con cierta sequedad: «Debo suponer que el doctor Thorndyke está al corriente del asunto de la desaparición de Crofton». «Claro», respondí, «por eso está aquí». Jobson asintió. «¿Y cómo está Crofton?», preguntó. «¿Dónde lo encontraron?». «Lamento decir», respondí, «que está muerto. Es un suceso terrible. Encontramos su cuerpo encerrado en la caseta de baño. Estaba sentado en un rincón, con un vaso en el suelo, a su lado». «Pero eso es horrible, horrible», exclamó el abogado. «Nunca debió haber ido solo». Lo dije entonces. «Y es una lástima por el seguro, aunque no es una cantidad elevada. Aún así, existe la cláusula de suicidio, ¿sabe? Dudo que el seguro se vea afectado», dijo Thorndyke. «El dictamen del forense será casi con toda seguridad homicidio intencional». Jobson quedó estupefacto. En un instante, su rostro se puso lívido, y miró a Thorndyke con expresión de horror y asombro. «¿Asesinato?», repitió con incredulidad. «Pero dijo que estaba encerrado en la cabaña. Seguramente, eso es una prueba clara de suicidio. No se había encerrado, ¿sabe?
No había llave dentro, repuso Thorndyke. Bueno, es raro, dijo el abogado casi con alivio. Pero, quizás, ¿revisó sus bolsillos? Sí, y encontramos una llave con la etiqueta «casita de baño». Pero era la llave equivocada. No entraba en la cerradura. No hay duda alguna de que la puerta estaba cerrada por fuera. «Dios mío», exclamó Jobson con voz débil. «Parece sospechoso. Pero aún así, no lo puedo creer. Parece increíble». «Puede ser», dijo Thorndyke, «pero todo está perfectamente claro. Hay pruebas de que un extraño entró en el bungalow por la noche y que el asunto tuvo lugar en el dormitorio. Desde allí, el extraño bajó el cuerpo a la cabaña y también tomó un vaso y una vela de la mesilla de noche. A la luz de la vela, que estaba en el suelo de la cabaña, en un rincón, acomodó el cuerpo, metiendo en su bolsillo una llave del llavero de la sala. Luego cerró la cabaña, regresó a la casa, puso la llave en su lugar y la vela en el candelero. Después, cerró la casa y la puerta del jardín y se llevó las llaves. El abogado escuchó este relato con asombro y estupefacción. Finalmente, preguntó: «¿Cuánto tiempo cree usted que hace que ocurrió esto?» «Aparentemente, en la noche del día 15 de este mes», fue la respuesta. «Pero», objetó Jobson, «Crofton escribió a casa el día 16. En realidad, escribió el día 6, dijo Thorndyke. Alguien puso un 1 delante del 6 y envió la carta a Margate el día 16. Declararé eso en la investigación». Estaba empezando a desconcertarme. El tono seco y severo de Thorndyke, tan distinto de su habitual suavidad, y la agitación injustificada del abogado, parecían insinuar algo más de lo que parecía. Observé a Jobson mientras encendía un cigarrillo, con una cerilla pequeña, que tiró al suelo, y escuché con expectación su siguiente pregunta. Finalmente, preguntó: ¿había alguna pista sobre quién podría ser ese desconocido? ¿El hombre que será acusado del asesinato? Sí, claro, la policía tiene los medios para identificarlo con absoluta certeza. Eso si logran encontrarlo, dijo Jobson. Naturalmente. Pero cuando todos los hechos relevantes hayan trascendido en la investigación, ese individuo, probablemente, aparecerá con bastante claridad. Jobson seguía fumando con furia, con la mirada fija en el suelo, como si estuviera pensando intensamente. Finalmente, preguntó, sin levantar la vista, suponiendo que encuentren a ese hombre. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué pruebas hay de que asesinó a Crofton? ¿Se refiere a pruebas directas? Preguntó Thorndyke. No puedo decirlo, ya que no examiné el cuerpo, pero las pruebas circunstanciales que le he presentado serían suficientes para condenarlo. A menos que existiera una explicación convincente, distinta al asesinato. Y puedo decir, añadió, que si el sospechoso tiene una explicación plausible que ofrecer, sería prudente que la presentara antes de ser acusado. Una declaración voluntaria tiene mucho más peso que la misma declaración hecha por un preso en respuesta a una acusación. Hubo un intervalo de silencio, durante el cual miré con desconcierto del rostro severo de Thorndyke al pálido rostro del abogado. Finalmente, éste se levantó bruscamente, y tras una o dos zancadas rápidas, de un lado a otro de la habitación, se detuvo junto a la chimenea, y evitando aún la mirada de Thorndyke, dijo, con cierta brusquedad, aunque en voz baja y ronca: «Le contaré cómo sucedió. Fui a Sisalter, como usted dijo, la noche del 15, por si acaso encontraba a Crofton en el bungalow. Quería contarle la muerte de la señorita Schuller y lo de su testamento. Supongo que tenía alguna información privada sobre ese tema», dijo Thorndyke. «Sí, mi primo era el abogado de la anciana y me mantuvo informado sobre el testamento». «¿Y qué ocurrió?» «Bueno, cuando llegué al bungalow, estaba a oscuras. El portón y la puerta principal estaban abiertas, así que entré y grité el nombre de Crofton. Como nadie respondió, encendí una cerilla y con ella la lámpara. Luego entré en el dormitorio y encendí otra cerilla. A su luz pude ver a Crofton, tumbado en la cama, inmóvil. Le hablé, pero no respondió ni se movió.
Entonces encendí una vela en su mesa, y vi lo que ya había adivinado, que estaba muerto, y que llevaba muerto algún tiempo, probablemente más de una semana. Fue un golpe terrible, encontrar a un hombre muerto en esta casa solitaria, y mi primer impulso fue salir corriendo a dar la alarma. Pero al entrar en la sala, vi una carta sobre el escritorio, y me di cuenta de que estaba escrita a mano por él, y dirigida a su esposa. Por desgracia, tuve la curiosidad de sacarla del sobre, que estaba abierto, y leerla. Estaba fechada el día 6, y declaraba su intención de ir a Margate por un tiempo, y luego regresar al bungalow. Ahora bien, la lectura de esa carta me expuso a una enorme tentación. Con solo poner un 1 delante del 6, cambiando así la fecha del 6 al 16, y enviando la carta a Margate, podría ganar 30.000 libras. Lo vi de un vistazo, pero no me decidí de inmediato. Bajé las persianas, corrí las cortinas, y cerré la casa con llave, mientras lo pensaba. Parecía prácticamente nulo el riesgo, a menos que alguien viniera al bungalow, y notara que el estado del cuerpo no coincidía con la fecha alterada de la carta. Volví, y miré al muerto. Había una vela apagada a su lado, y un vaso con los restos secos de un líquido marrón. Evidentemente, se había envenenado. Entonces se me ocurrió que, si dejaba el cuerpo y el vaso en un lugar, donde fuera improbable encontrarlos durante un tiempo, la discrepancia entre el estado del cuerpo y la fecha de la carta pasaría desapercibida. Durante un tiempo no se me ocurrió ningún lugar adecuado, pero al final recordé la caseta de baño. Nadie lo buscaría allí. Si llegaban al bungalow y no lo encontraban, simplemente concluirían que no había regresado de Margate. Tomé la vela y la llave, y bajé a la caseta, pero ya había una llave en la puerta, así que cogí la otra llave, y la metí en el bolsillo de Crofton, sin imaginar jamás que no fuera el duplicado. Claro, debería haberla probado en la puerta. Bueno, ya sabe el resto. Bajé el cuerpo a la caseta de baño, sobre las 2 de la mañana, cerré la puerta, y volví al bungalow. Allí, colgué la llave de la caseta en el llavero de la pared, quité la colcha de la cama, ya que tenía algunas marcas, y volví a hacer la cama, con la manta por fuera. Por la mañana tomé el tren a Margate, envié la carta al correo, después de cambiar la fecha, y tiré la llave de la puerta principal, y la de la verja, al mar. Eso es lo que realmente ocurrió. Puede que no me crea, pero me imagino que sí, ya que ha visto el cuerpo, y comprenderá que no tuve ningún motivo para matar a Crofton, antes del día 15, cuando, evidentemente, Crofton murió antes de esa fecha. Yo no diría que sea algo tan evidente, dijo Thorndyke. Pero, como la fecha de su muerte es un punto vital en su defensa, sería prudente que notificara al forense la importancia del asunto. No entiendo este caso, dije, mientras caminábamos de regreso a casa. Desde el principio, me pareció que sospechabas algo. Y no entiendo cómo descubriste a Jobson. Es un misterio para mí. No lo sería si fueras abogado, respondió. El caso contra Jobson se resumía en lo que me contaste en nuestra primera charla sobre la desaparición de Crofton. Tú mismo comentaste la peculiaridad del testamento que redactó para Crofton. La intención de este último era dejar todos sus bienes a su esposa. Pero en lugar de especificar que le donaba todos sus bienes en general, el testamento indicaba cada uno de los bienes que le legaba, y designaba un legatario residual, que era el propio Jobson. Esto podría haber parecido simple palabrería legal, pero cuando se anunció el legado de la señorita Schuller, destinado a los Crofton, la transacción adquirió un cariz muy diferente, ya que este legado no figuraba entre los bienes especificados en el testamento de Crofton. Por lo tanto, esa parte de la herencia no le correspondía a su esposa, sino que se incluiría en el remanente de la herencia y pasaría al legatario residual, es decir, Jobson. ¡Diablos! Menuda jugada la del abogado, exclamé. Ciertamente, su modo de redactar el testamento de Crofton era muy sospechoso, ya que sugería que Jobson tenía información privada sobre el testamento de la señorita Schuller y había redactado el de Crofton de acuerdo con él. Y como la anciana falleció de una larga enfermedad incurable, su médico debió saber, desde hacía tiempo, que ella se estaba muriendo, y parece que Jobson también tenía información al respecto. Resumiendo, los hechos que se me presentaban claros desde un principio eran los siguientes. Crofton, un posible suicida, había desaparecido,
y no había hecho Nuevo Testamento. La señorita Schuller falleció el día 13, dejando 30.000 libras a Crofton, si éste la sobrevivía, o si moría antes que ella, a la señora Crofton. La cuestión importante entonces era si Crofton estaba vivo o muerto, y si lo estaba, si había fallecido antes o después del día 13. Porque si fallecía antes del día 13, el legado le correspondía a la señora Crofton, pero si fallecía después de esa fecha, le correspondía a Jobson. Existía además esa carta tan oportuna, fechada el 16. Como esa fecha valía 30.000 libras para Jobson, naturalmente la examiné con atención. La carta estaba escrita con tinta azul negruzca común. Pero esta tinta, incluso estando el sobre abierto, tarda unas 2 semanas en ennegrecerse por completo. En un sobre cerrado, tarda bastante más. Al examinar la fecha con una lupa, el 1 era perceptiblemente más azul que el 6. Por lo tanto, se había añadido más tarde. Pero, ¿por qué razón, y por quién? La única razón posible era que Crofton estaba muerto, y había fallecido antes del día 13. El único que tenía motivos para hacer la alteración era Jobson. Por lo tanto, cuando partimos hacia Sisalter, ya estaba seguro de que Crofton estaba muerto, y de que Jobson había modificado la fecha y enviado la carta desde Margate. Además, no me cabía duda de que el cuerpo de Crofton estaba oculto en algún lugar del bungalow. Solo me quedaba verificar esas conclusiones. Entonces, ¿crees que Jobson nos ha dicho la verdad? Sí, lo creo, pero sospecho que fue allí, con la intención deliberada de deshacerse de Crofton, antes de poder redactar un Nuevo Testamento. El hallazgo del cuerpo de Crofton debió de ser una gran decepción, pero debo admitir que demostró una gran habilidad para afrontar la situación, y fracasó por pura casualidad. Creo que su defensa contra el cargo de asesinato será admitida, pero, por supuesto, implicará declararse culpable del cargo de fraude en relación con el legado. El pronóstico de Thorndyke resultó acertado. Jobson fue absuelto del asesinato de Arthur Crofton, pero actualmente cumple condena por la carta falsificada y el resto de su ingenioso plan. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.